Fue asesora del entonces diputado Alfredo Ramírez Bedoya en temas vinculados con el acceso a la justicia por las mujeres de Michoacán y en materia de participación social de los pueblos y comunidades indígenas. Se ha desempeñado como docente, reportera, correctora de estilo y asesora. Es autora de 2 libros y diversos artículos de política y de historia, y actualmente es secretaria de Cultura del Estado de Michoacán. Con ustedes, la maestra Tamara Sosa Lanís. Muchas gracias. Es un honor estar en esta mesa con Francisco Hinojosa, que me toca presentarlo y pues ser un poco mediador aquí con las participaciones que quieran hacer. Francisco Manuel Hinojosa nació en la Ciudad de México en 1954. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Antes de dedicarse a la escritura, fue editor de varias publicaciones periódicas. Ha publicado más de 50 libros de poesía, cuento, crónica de viaje, periodismo, ensayo, literatura infantil, libro de texto y antología. Algunos de sus títulos son Robinson perseguido, La peor señora del mundo, La fórmula del doctor Funes, Una semana en Lugano, Ana, ¿verdad?, Informe negro, Un tipo de cuidado, Migraña en racimos, Mexican Chicago, La nota negra, Cuéntame, Poesía eras tú, El tiempo apremia, Emma e Inchi Farofe. Yo agrego Aníbal y Melquiades, que es mi favorita. Sus obras se han traducido al inglés, coreano, portugués, italiano, polaco, lituano, griego y estonio. Ha sido autor y colaborador de libros de texto para primaria, secundaria y preparatoria, así como compilador de antologías de lectura para esos grados. Ha obtenido varios reconocimientos, como el Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí, el Premio Nacional de Letras de Sinaloa y el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fue nombrado embajador de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil durante el 2015. Te damos una cordial bienvenida, Francisco. Gracias a todas y a todos. Voy a empezar, bueno, hablando un poco de la fiesta del libro y la rosa, que seguramente muchos conocerán a qué se debe esto, y tiene que ver con una leyenda medieval sucedida en Cataluña, en el sur de Cataluña, en un lugar llamado Montblanc, y en el que se cuenta que había un dragón que elegía al azar todos los días a alguien que iba a matar. Y le tocó el caso de que fuera seleccionada la princesa del lugar, pero surgió ahí un caballero valiente que fue a defenderla del dragón, de que fuera destruida por el dragón, y lo venció. Lo venció, y de la herida que le hizo al dragón cayeron gotas de sangre, y sobre esas gotas de sangre creció un rosal. Por eso se festeja por esta idea de las fábulas, los cuentos, y la rosa, la fiesta del libro y la rosa, que se hace así en Cataluña. Sin embargo, también ese día se celebra, creo que gracias a la UNESCO o a la ONU o a una de esas cosas, el Día Mundial del Libro. Y eso se debe a que coincide el 23 de abril con las fechas de muerte de Miguel de Cervantes, de William Shakespeare y del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, bueno, por eso fue nombrado. Aquí no nos regalamos, como en Cataluña, libros y rosas, que es una especie de San Valentín también, el Día del Libro y de la Amistad y el Amor. Pues también es más común que se regalen libros entre los amantes. Y antes de eso, también el 2 de abril se festejó el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. Esta se debe también el 2 de abril a que ese día también se celebra el aniversario de la muerte de Hans Christian Andersen, el autor de La Sirenita y El Patito Feo y La Niña de los Cerillos y una gran cantidad. Y todavía un poquitito antes, el 20 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes. En ese caso me pidieron que escribiera un texto, aquí en un cuadernillo. Se escriben desde el 2001 textos, le piden a autores de distintos países que escriban un texto sobre el teatro infantil y juvenil.
Y hay autores, bueno, como Peter Brook o Susan Labo, vaya, autores, y es la primera vez que se lo piden a alguien de América Latina, y casualmente alguien que no precisamente se dedica al teatro, aunque sí he hecho teatro. Incluso cuento ahí que a los 17 años dirigí la primera obra de teatro en mi vida. Hace poco fui actor, sin ser actor, no sé cómo el director me eligió, ¿no? El Día Internacional del Libro Infantil también a través de IBI, que es la International Board on Book for Young People, que es una asociación con sede en Suiza y que tiene representaciones en 70 y tantos países. Y cada año, desde no sé cuándo, le pide también a un autor del teatro infantil o mediador o lo que sea, que escriba un texto alrededor del tema del libro del Día Internacional del Libro Infantil. Esta vez me lo pidieron a mí en el 2012. También me dijeron que era la primera vez que se lo pedían a alguien de Hispanoamérica. Y quiero leérselos porque tiene que ver con el tema precisamente de esta charla que voy a darles. Dice, había una vez un cuento que contaba el mundo entero. Ese cuento en realidad no era uno solo, sino muchos más que empezaron a poblar el mundo con sus historias de niñas desobedientes y lobos seductores, de zapatillas de cristal y príncipes enamorados, de gatos ingeniosos y soldaditos de plomo, de gigantes bonachones y fábricas de chocolate. Lo poblaron de palabras, de inteligencia, de imágenes, de personajes extraordinarios. Le permitieron reír, asombrarse, convivir. Lo cargaron de significados. Y desde entonces, esos cuentos han continuado multiplicándose para decirnos 1001 veces, había una vez un cuento que contaba el mundo entero. Al leer, al contar o al escuchar cuentos, estamos ejercitando la imaginación, como si fuera necesario darle entrenamiento para mantenerla en forma. Algún día, seguramente sin que lo sepamos, una de esas historias acudirá a nuestras vidas para ofrecernos soluciones creativas a los obstáculos que se nos presenten en el camino. Al leer, al contar o al escuchar cuentos en voz alta, también estamos repitiendo un ritual muy antiguo que ha cumplido un papel fundamental en la historia de la civilización: hacer comunidad. Alrededor de esos cuentos se han reunido las culturas, las épocas y las generaciones para decirnos que somos uno solo los japoneses, los alemanes y los mexicanos, aquellos que vivieron en el siglo XVII y nosotros que leemos un cuento en la internet, los abuelos, los padres y los hijos. Los cuentos nos llenan por igual a los seres humanos, a pesar de nuestras enormes diferencias, porque todos somos, en el fondo, sus protagonistas. Al contrario de los organismos vivos que nacen, se reproducen y mueren, los cuentos, que surgen colmados de fertilidad, pueden ser inmortales, en especial aquellos de tradición popular que se adecúan a las circunstancias y al contexto del presente en el que son contados o reescritos. Se trata de cuentos que al reproducirlos o al escucharlos nos convierten en sus coautores. Y había también una vez un país lleno de mitos, cuentas y leyendas que viajaban por siglos de boca en boca para exhibir su idea de la creación, para narrar su historia, para ofrecer su riqueza cultural, para excitar la curiosidad y llenar de sonrisa los labios. Era también un país en el que pocos de sus pobladores tenían acceso a los libros. Pero esa es una historia que ya ha empezado a cambiar. Hoy los cuentos están llegando cada vez más a rincones apartados de mi país, México. Y al encontrarse con sus lectores, están cumpliendo con su papel de hacer comunidad, hacer familia y hacer individuos con mayor posibilidad de ser felices. Bueno, aquí termina el texto que escribí. Por cierto, no solamente es un texto, sino que también se invita a un ilustrador a que haga un cartel. Aquí más o menos se puede ver lo que hizo Juan G. Dobius, que Juan G. Dobius va a estar, si no me equivoco, en esta fiesta dando algún taller. Les contaba, por ejemplo, que un hombre que había estado en la guerra, en una batalla, regresaba a su casa cansado y se encontró en un pueblo con una pequeña casa y llamó a la puerta, la vio una anciana, dijo: señora, vengo de la guerra, voy a mi casa,
no he comido ni bebido en varios días, ¿me puede usted dar algo de comer y de beber? Pues mire, joven, le puedo dar un vaso de agua, pero de comer ni siquiera yo he comido, no tengo nada. El hombre bebió el agua y a punto de salir de la casa se encontró en el piso un hacha sin mango. Dijo, señor, usted no ha comido, yo no he comido, ¿por qué no hacemos un caldo de hacha? ¿Un caldo de hacha? Nunca había oído algo semejante. Espéreme. Fui, lavó el hacha, le dio a la señora una cacerola, le puso agua, la puso a hervir y la probó. Dijo, es una sopa de un caldo de hacha. Buenísimo. Lástima que no tengamos sal, porque la sal, digo, le daría sabor. Sal, por favor. Le dio la sal, la volvió a hervir. Perfecta. Qué lástima que no tengamos arroz, porque con el arroz quedaría muy bien. La señora fue a la alacena, dijo, faltaba más arroz. Le echó el arroz, ya cuando el arroz reventó, la probó, dijo, ahora sí está muy bien este caldo de hacha. Le sirvió un plato a ella, de otro a él, se lo comieron, y ella quedó asombrada diciendo, nunca pensé que con un simple hacha sin mango se pudiera hacer un caldo tan sabroso. Bueno, esto quizá a algunos les suene esto de otra manera. La sopa de piedra, ¿verdad? La sopa de piedra. Ok, este cuento yo lo tomé para hacer una antología de la tradición rusa. En la tradición rusa es un caldo de hacha y en la traducción española es de piedra. Entonces, aquí hablo acerca de esto, de cómo los cuentos van viajando mucho. Alguna vez estuve en Costa Rica y me encontré ahí con un compilador de cuentos, creo que Rodríguez, el primer apellido, y el segundo Almodóvar, y estaba recopilando cuentos de tradición popular y leyó uno que era La cucarachita mandinga, y él dijo, bueno, esta es versión que se da aquí en su país, en Costa Rica y en Hispanoamérica, y en cambio la de España es tal. Él además dijo, yo hice esta compilación de cuentos españoles de tradición popular y estoy haciendo una versión al hispanoamericano. La corona es la que manda y los hispanoamericanos hablamos una sola lengua y ya, ¿no? Bueno, pues sí, muy, muy equivocado. Me puse una dedicatoria, por fin teníamos que encontrarnos algún día. Dije, no, ojalá no hubiera sucedido. Nunca. No me cayó bien su actitud. Y en otras partes, en México es mondinga. Y en otras partes es la ratita, y en otras partes es la hormiga mandinga. Y en el caso de Charles Perrault es una ratita y tiene otra acepción, ya no recuerdo cuál. Pero bueno, con eso quiero decir que estos cuentos de tradición popular sí nos pertenecen de alguna manera a todos y vamos haciendo versiones distintas. La primera Cenicienta que hubo era china y era del siglo VIII. Cenicienta, su madre antes de morir le regalaba un pececito que fue creciendo hasta que llegó a medir 3 metros. Parece cuento chino, es cuento chino, ¿no? ¿Dónde iba a tener un pececito que después mide 3 metros, ¿no? Y cómo no comérselo, ¿no? ¿Qué acuario iba a tener o en dónde vivía, ¿no? Bueno, en fin. Pero eso va pasando por las generaciones y la Cenicienta, si la buscamos, la vamos a encontrar en distintos cuentos. Uno de los más recientes y más leídos del mundo es Harry Potter, es un Ceniciento de alguna manera y lo vamos encontrando. Yo nada más en el caso de la Caperucita tengo 7 Caperucitas rojas. 2 de ellas son para adultos, las otras son versiones o variaciones de la Caperucita roja. Dice Bruno Bettelheim en un libro llamado Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de donde tomé este dato de la Cenicienta en el siglo VIII, y va mencionando muchas de esas Cenicientas. Él dice que, ¿cuál es el sentido de la vida? Contaba alguna vez Juan Villoro que él tenía compañeros y todos le preguntaban, ¿no? ¿Y tu papá a qué se dedica? No, pues es arquitecto, no, pues es médico, no, pues. Y al preguntarle él no supo qué responder hasta que le fue a preguntar a su papá, que es filósofo, que era filósofo, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Pues encontrarle sentido a la vida. Y así lo repitió, cuando le preguntaba, ¿y aquí a qué se dedica tu papá? Pues encontrarle sentido a la vida. Bueno, pues Bruno Bettelheim dice que esa es la gran pregunta, ¿no?, de la filosofía. ¿Cómo encontrarle sentido a la vida?
Y él decía que para encontrar ese sentido, ese significado a la vida, lo primero y más importante para un niño es el entorno familiar, el entorno cultural. Y dentro de ese entorno cultural privilegiaba la literatura. Y decía que en ese caso los cuentos de hadas, él se refería a los cuentos de hadas, y también de alguna manera, porque lo son, cuentos de tradición oral, son los que ayudaban al niño a darle ese sentido a la vida. Él decía que nunca hubiera recibido en su consultorio a tantos niños con problemas si esos niños hubieran leído cuentos de hadas. Dice que en los cuentos de hadas están expuestos los grandes temas de la humanidad. ¿Cuáles son? La muerte, la rivalidad fraterna, la enfermedad, el abandono. Imagínense a Hansel y Gretel, que no tienen hambre, cuyos padres no tienen dinero, entonces los tienen que abandonar en el bosque para que ya no sean una carga, porque no les pueden dar de comer. Bueno, todos esos cuentos que los leemos, y muchos de ellos son terribles y que los leen los hijos, se van internando en cada ser de una manera muy distinta y los vamos asimilando de una manera muy distinta. Y lo digo aquí en este texto, y es un poco citando a Bettelheim, que esos cuentos algún día al ejercitar la memoria, como si fuera como si la biblioteca fuera un gimnasio al que tenemos que ir ahí a ejercitar la imaginación, perdón, y esos cuentos, como tienen siempre una solución y están tratando esos grandes temas de la humanidad, se internan en las personas, en los niños, en las niñas, según la edad que tengan, y tienen un significado muy distinto. Y si se releen años después, van a tener otro significado. Y bueno, cuando esos niños y niñas llegan a edad adulta, tienen esa imaginación más desarrollada como para enfrentar los problemas que se ponen enfrente, para sortear los obstáculos. Siempre digo así, si muchos de nuestros gobernantes y de todo el mundo, no nada más de México, hubieran leído un poco, quizá tendríamos un mundo bastante distinto, con mucha más imaginación para resolver esos problemas que enfrentamos. Entonces, bien, les decía que estamos repitiendo también un ritual muy antiguo, porque antes, después de las labores de caza y recolección, pues se juntaban en las cuevas, en las cavernas, la comunidad entera después de haber matado al mamut y mejor quién sabe qué. Y normalmente el mayor, el adulto, el más grande de todos, al calor de un fuego, contaba alguna historia. No les digo que un cuento, porque no podemos hablar, son épocas tan remotas, pero una historia no es difícil de inventar, ¿no? Con exagerar que uno de ellos salió a cazar un animal grandotote y le clavó la lanza y le inventan, ya con eso ya están creando un cuento y lo escuchan desde el más viejo, los adultos y los niños. Y eso es lo que ayuda a hacer comunidad en principio, ¿no? Yo pienso que hoy en día los libros para niños y para jóvenes están colaborando también a hacer eso, a hacer familia. Hace 30 años, menos de 30 años, la literatura infantil en México al menos no existía. Lo que existía en libros para niños tontos, que hablaban siempre en diminutivo, ¿no? La mariposita y el cucuyito que fueron a la casita y se pusieron la botita y todo hito, no había de otra. Y a partir de cierto momento, yo se lo atribuyo un poco a la Secretaría de Educación Pública, que empezó a publicar los libros del Rincón. Y con los libros del Rincón, claro, tenía la Secretaría de Educación buen dinero y podía comprar los derechos de Michael Ende, que no era fácil de adquirir, y de muchos autores, hasta que el sindicato, por supuesto, dijo, oigan, ¿y los autores mexicanos? Entonces, bueno, yo antes de eso había hecho un trabajo para una editorial ya extinta, Novaro, que era hacer versiones de mitos de la creación prehispánicos y de leyendas, de espantos de la época de la colonia. Uno se llamó El Sol, la Luna y las Estrellas, y el otro La Vieja que comía gente. Como el sindicato les empezó a decir, oigan, necesitamos que publiquen cuentos para niños, esta editorial, primero Novaro, les había ido también con estas versiones de leyendas y de mitos, que decidieron hacer una colección de cuentos originales. Pero por más que buscaron abajo de las piedras, no había autores
no había autores. Entonces, bueno, me dijeron a mí, como yo había trabajado en esas versiones, dicen, pues ya tienes cierta experiencia, ¿no? Pero ¿quién más? Pues no había. Buscaron, encontraron a Magolo Cárdenas, que dijo tampoco nunca había escrito nada, a Hugo Iriart, que tampoco nunca había escrito nada, pero bueno, pues dijeron, ustedes tienen imaginación y van a hacer esto, consiguieron muy buenos ilustradores, sacaron esta colección, yo publiqué ahí mi primer libro, esto ya tiene 32 años, que se llamó A Golpe de Calcetín, en el que sale, por cierto, ahí un alter ego mío, el vendedor de periódicos que sale ahí vendiendo, se llama Paco Pollo. A los franciscos nos dicen Pancho, Paco. A mí me dicen Pancho o Francisco, pero Paco, rara vez hay algún despistado que me dice Paco. Pero le puse Paco y lo apellidé Pollo, Pollo con Y, porque ese es mi verdadero apellido, mi apellido biológico. Me pusieron Hinojosa porque mi padre se cambió de apellido y ya nací así, ni modo. Pero bueno, ahí está Paco Pollo y firmé algunas otras cosas como Francisco Pollo. Bueno, pero esto, ¿por qué iba? Bueno, porque se empezó con esto y todavía no había autores, pero la Secretaría de Educación Pública empezó, les digo, con esta exigencia del sindicato, decir, oigan, tenemos autores mexicanos. Pues empezó a inventarse autores mexicanos. Le pidió al ayudante, pues escríbete un libro de adivinanzas o de no sé qué. Le pidió a un compadre mío, Alfonso Morales, que escribiera un cuento. Pero bueno, no había. Y poco a poco empezaron a llegar aquí editoriales como SM, Alfaguara, que traían su catálogo y para vender en México, con muy buenos autores, con muy buenos libros. Roald Dahl, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes autores. Y empezaron a hacer también concursos, premios de literatura infantil y juvenil y lograron una buena convocatoria y empezaron a surgir escritores. Después el Fondo de Cultura Económica se dijo, tenemos un catálogo de 5,000 títulos, en ese entonces eran 5,000 títulos y ahora son más de 10,000. Y lo que nos faltan son lectores. Sí tenemos capturados a los lectores universitarios, y no nada más de México, sino de América hispana, y no nada más, sino de Iberoamérica, porque los brasileños no tenían entonces una industria editorial fuerte, preferían acercarse a los libros de carácter académico a través del español, porque era mucho más sencillo, y del Fondo de Cultura Económica. Eso lo platiqué alguna vez en una mesa redonda con autores brasileños. Y bueno, entonces el Fondo de Cultura Económica dijo, tenemos el catálogo, lo que nos falta son lectores. Vamos a crear los lectores. ¿Cómo? Pues vamos a hacer una colección de libros para niños. Y ahí nació A la orilla del viento, que es una colección que si la separáramos del Fondo de Cultura Económica, sería una colección con números negros, tiene un porcentaje de ventas de más del 40% de todo el catálogo del fondo, digamos de 500 libros que tendrá lo mucho la colección para niños contra los 5,000, pues ese 10% produce más del 40% de los ingresos del fondo. Bueno, con eso ya empezaron a crecer los autores. Platicaba la otra vez que invitaron a un autor, Juan Carlos Quesada, alias El Gato, buen autor de literatura para niños. Estábamos en Colima y un joven le preguntó, de secundaria le preguntó, oye, ¿cuántos autores de libros para niños hay en México? Y así a somorgujo dijo, 80. ¿Y de dónde sacaste eso, no? Pero ya después en mi casa me puse a hacer como un ejercicio. ¿Cuántos de los que sí permanecen como autores de libros para niños? Hay otros que dicen, oye, no, yo escribo libros para adultos, pero la verdad, escribo poesía y una gran poesía de alto calibre. Pero si se venden 1,000 ejemplares en 10 años, pues ya me fue bien, ¿no? De regalías ni hablar. Vaya, recuerdo alguna vez aquí a Tomás Segovia, que es a su hijo, que creo que puso el cheque de las regalías que le habían dado en el pizarrón del Colegio de México, porque eran así como, no sé, a precios de ahorita 80 pesos, ¿no? Es lo que había ganado uno de los grandes poetas que teníamos en México entonces. Bueno, en cambio vieron que muchos de los que escribían para niños, pues podían mantenerse de escribir para niños, y entonces algunos escritores dijeron, pues vamos a escribir, digo, si yo escribo para gente inteligente, escribir para un niño, eso sobre las rodillas. Y bueno,
contra la pared, ¿no? Los niños son bastante exigentes e inteligentes y tienen cosas más importantes que hacer antes que leer un mal libro. Digo, yo recuerdo bueno, un, un escritor muy, muy admirado por mí, muy querido, muy leído, Salvador Elizondo, también le pidieron que escribiera un libro para niños. Bueno, tenía que haber pasado por Harvard para entenderle, porque sí era dificilísimo. También mi querido Arnaldo Cohen lo ilustró, ilustraciones que sí no tienen que ver con el mundo actual de ilustración. Al mismo tiempo que ha crecido la cantidad de escritores, asimismo ha crecido la cantidad de ilustradores que son además ya de nivel de exportación. Entonces, bueno, esto es, digamos, un poco la historia de lo que está pasando en México. Me tocó ser, digamos, de alguna manera pionero en ese sentido. Y como lo decía, la inauguración de esta fiesta, tenemos la ventaja de que nos consecuentamos y nos leemos, todos los que somos autores de libros para niños, y es algo que no pasa con escritores de otro tipo, como los poetas que decía, muchos de ellos, bueno, se aman o se odian a muerte. Hay términos medios, pero los hay. Los narradores compiten mucho, hay mucha competencia, así, pero les digo, los escribimos para niños, nos leemos, nos sentamos, hemos tenido reuniones, no completos, no 80 personas, pero sí de distinta manera nos vemos y nos leemos, y estamos al tanto de lo que nos sucede, no nada más en lo que escribimos, sino en nuestras propias vidas. No falta que venga aquí el pinche chamaco a matar las moscas. Muchas gracias por tus palabras. Yo creo que en general, bueno, al menos en lo que nos toca siendo funcionarios públicos ahorita en el tema de cultura, pues esta posibilidad de la fortaleza de crear comunidad a través de la lectura, yo creo que es una gran tarea que nos llevamos y sobre todo de desarrollar estrategias, ¿no? Que nos ayuden a simplificar, que no es algo del otro mundo tampoco, es crear las condiciones para que pues las niñas y los niños tengan un acceso a los libros y que pues poco a poco vaya siendo de manera más natural, digamos, su lectura. Yo me quedaría con eso, pero yo creo que hay bastantes preguntas. Yo veo a varios fans aquí, seguro quieren. ¿Cuál es su libro favorito? Los que yo he escrito, pues mira, La peor señora del mundo. La peor señora del mundo porque es el libro que más puertas me ha Dios abierto mío. a muchas casas, a muchos hogares, a muchas escuelas, a otros países. Entonces, pues por esa razón, ¿no? Pero siempre tengo entre mis favoritos el que estoy escribiendo en ese momento. Ahorita no estoy escribiendo ninguno, pero, pero el último que escribí, que se llama, o reescribí, que se llama El peor día de mi vida, pues sí estaba entre mis favoritos. Ana Verdad, La fórmula del doctor Funes, que también es uno de mis libros que más me ha hecho reír y más me ha divertido. Los que hagan las primeras 4 preguntas tienen premio. Eso no lo sabían, no lo sabían, pero ¿En qué ha inspirado en los libros que ha hecho? Por ejemplo, en la de Doctor Funes. como por ejemplo en La fórmula del doctor Funes. Pues mira, me inspiré en que un día le regalé a mi hijo un telescopio. Y digo que se lo regalé a él, pero en realidad me lo regalé a mí mismo. Porque además ya sabía, ¿no? Él, cuando empezaba a ver la luna y veía que no había ni marcianos, ni partidos de fútbol, ni nada, pues lo empecé a usar para otras cosas. ¿Sabes cómo para qué? Como bat para pegarle a la pelota. Mi telescopio era un bat. Entonces ahí, pues sí, se me ocurrió la historia de un niño que le regalan un telescopio y que ve qué está sucediendo en el departamento de enfrente y ve a un viejito haciendo cochinadas porque está metiendo en la licuadora un ratón y una lagartija y caracoles y no sé qué. Todo eso lo muele, saca un juguito de ahí y se lo da a beber a su gato. Bueno, estaba inventando la fórmula de la fuente de la eterna juventud. Y la otra parte de inspiración es que a mí de niño me gustaban mucho los juegos de química. Y nunca seguía las instrucciones, nunca seguía las instrucciones de nada. Yo cocino, pero nunca seguí ninguna receta. Es a ver cómo se me ocurre. Paella, debe ser con arroz. Entonces ya lo hago, ¿no? pero entonces no seguía las instrucciones y siempre pensé que estaba inventando yo algo que podía ser, pues,
famoso y que pudiera funcionar para toda la humanidad. Hola, buenas tardes. Primeramente, muchas felicidades por tu conferencia, me encantó. Y quisiera saber cuál consideras que sea la mejor estrategia para hacer comunidad lectora en los jóvenes de preparatoria. Bueno, en primer lugar estaría que quien lo quiera hacer sea lector. Digamos que la lectura es como el COVID, puede ser tan contagiosa. De verdad, cuando uno ve a sus padres, madres, padres, maestras, maestros, que están metidos en la lectura y es más, no dan clases por estar así metidos. Pues les va a dar, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás viendo? Fíjense que ese cuento que ayer interpretó Esteban Castellanos con la compañía Los Pinches Chamacos, bajo el título de Los Niños Perdidos, pero que se llama originalmente A los Pinches Chamacos. Es un cuento que lo he leído en muchas secundarias y preparatorias. Y recuerdo una preparatoria en Mérida que lo leí, era una cantidad de jóvenes, como de 500. Lo leí todos, además siempre me pasa lo mismo, ¿no? Están cuchicheando y hablando entre sí. Y yo digo, voy a leer un cuento que se llama Los Pinches Chamacos. Silencio total. Eso en el aula no se dice, ¿no? Bueno, lo cuento y después sí, los directivos se acercaron a mí en esa escuela y me dijeron, oiga, ¿cómo lee una cosa así a los jóvenes? Es una historia muy violenta. Y en cambio, por otro lado, los jóvenes, oye, ¿dónde consigo otras cosas por el estilo? ¿Dónde puedo leer cosas así? No, lo fundamental es que nos vean apasionados de la lectura si somos para hacer los lectores. Este es un libro que se llama Informe Negro, que es así un cuento que escribí hace muchos años y es un cuento escrito en 100 capítulos. Cada capítulo es muy breve. El primer capítulo dice, agoté la Constitución y el Código Civil, como no encontré nada que me lo prohibiera, me autonombré detective privado. Esto lo publiqué en el 83, si no me equivoco. 83. Sí, lo escribí en el 83, lo publiqué en el 87 y muchos años después, o sea, hasta el año pasado, decidí que esos 100 capítulos se transformaran en un esqueleto de novela. Entonces ya escribí la novela y en vez de tener 3 líneas, tiene 2 páginas cada capítulo y además ya teniendo al personaje, pues decidí hacerlo una continuación y ya estoy escribiendo un informe rojo ahora. Y este año va a salir publicado en el Fondo de Cultura Económica la novela y se va a llamar Informe Negro, la novela, y después como apéndice tiene Informe Negro, el cuento, y otro apéndice más que es Informe Negro del cuento a la novela, que es un poco la experiencia mía al pasar de una cosa a la otra, ¿no? El último libro, ¿para quién? ¿Por qué le gusta tanto La Peor Señora del Mundo? Pues, bueno, es porque les gusta a los demás. Les gusta a los demás. Y no nada más niños, también adultos. Ok. Mira, es para que lo leas ya cuando seas más grande, porque todavía no te va a interesar, aunque son puros monitos, es como novela gráfica. Pero, mira, te digo también que La Peor Señora del Mundo me ha abierto la casa no nada más de los niños y las niñas, sino de los adultos. Antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, hice un espectáculo con La Peor Señora del Mundo, con un grupo de músicos que se llaman la Orquesta Basura. 4 jóvenes que hacían sus instrumentos con materiales reciclables. Por ejemplo, una raqueta se transformaba en una guitarra, el rin de una llanta de coche se hacía un bajo, en vez de batería era botería, porque eran puros botes de pintura y de cosas así. Y bueno, con ellos hice un espectáculo, yo leía La Peor Señora del Mundo, ellos cantaban cosas, había unos videos, y las primeras 2 funciones repletas, llenas, 350 personas en la primera función, todos parados. ¿Y qué crees? Ni un solo niño, ni una sola niña, puros adultos. Bueno, es que empezaba a las 12 de la noche y se vendía chupe. Ya después hicieron muchas funciones
en otras partes, pero bueno, ¿por qué al mundo adulto le puede atraer un cuento como La peor señora del mundo? Yo a partir de eso digo, yo escribo cuentos para niñas y niños de 4 a 99 años. Ay, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle qué consejos daría para alguien que quiere incursionar en este mundo de escribir para niños y jóvenes. Bueno, la primera y única receta, y más maravilloso, hay que leer mucho. Un coche para andar necesita gasolina y un escritor para escribir necesita leer. Para escribir un cuento hay que leer 1000 cuentos antes y para el segundo, pues ni modo, otros 1000. ¿Por qué es que haces cuentos? Bueno, pues, mira, te voy a decir, mira, hay muchas profesiones que además necesitamos que haya profesionistas de muchas cosas. Necesitamos médicos, necesitamos arquitectos, pero yo no me imagino a un médico haciendo una operación riéndose, divirtiéndose. Pues bueno, ¿qué me gusta a mí de escribir? Que me divierto mucho. Es muy divertido para mí escribir. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. La verdad es que nos vamos con mucho entusiasmo a seguir tratando de dar el ejemplo de la lectura. No es tarea fácil en estos tiempos que hay tanta rapidez en la información y en las imágenes. Es difícil realmente competir luego contra un TikTok que tiene pues videos, historias así rapidísimas, pero ahí es donde debe entrar la creatividad de quienes nos dedicamos a esto, ¿verdad? Entonces, pues agradecer tus palabras y agradecer a toda la comunidad que hace posible esta fiesta cada año. Es un gusto ver a tanta gente aquí a lo lejos, revisando libros. Esperemos que se lleven muchos a sus casas. Y bueno, pues enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. El autor va a estar firmando sus ejemplares, si quieren aprovechar, por aquí a la izquierda en la mesa.